Sean bienvenidos, es un gusto verles. Vamos a tratar de aprovechar al máximo estos minutos que nos quedan para poder estudiar el capítulo de Pedro que estamos viendo en estos días, pero el verso 20 y el 21. Estamos ahorita, básicamente, el martes pasado tomamos parte también del capítulo 3. Entonces esa porción que tomamos ya no la volveremos a estudiar más adelante cuando estemos en el capítulo 3. Pero vi necesario el unirlo con el capítulo 2 por la relación que tiene del tema. Mas sin embargo, ahora continuamos con el capítulo 2, versículos 20 y 21. Hermana Hilda, ¿nos ayuda con Reina Valera, por favor? Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien. ¿Cuáles versos leyó? 20 y 21. Vaya, está bien largo ahí. Mas sin embargo, hoy vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, estamos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. La palabra de Dios dice así en Nueva Traducción Viviente: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Padre, háblanos, ministranos, trabaja en nuestra mente y corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, porque al irnos de este lugar no queremos irnos solamente con un conocimiento, sino también, mi Dios amado, con una conversión. Que tu palabra haga ese efecto y transforme nuestras vidas. Amén. Pues, mis amados hermanos, quiero que por un momento analicemos estos dos versos. El día sábado que estuvimos participando en un evento con mi esposa, el que hablaba, el expositor, el que predicaba, el que daba el mensaje, decía esto: que él, antes de conocer la palabra de Dios, había sido un mentiroso que usaba la palabra de Dios a su conveniencia, con la prosperidad. Él también estuvo de una manera errante, dando y llevando a muchos a la equivocación, dando equivocación y llevando a muchos a la equivocación. Mas sin embargo, cuando empezó a estudiar la palabra de Dios, mire qué interesante, a mí me llamó mucho esta atención. Él dice que él apartó los libros de teólogos y todo lo que hubiera de... No es que están mal todos los libros, pero él dice que apartó todo eso y se quedó, leyó la Biblia, agarró su Biblia como referencia y empezó a agarrarla en serio, a tomarla en serio, y empezó a ver una transformación en su vida, a tal grado que él dejó todo aquello que había utilizado mal la palabra de Dios. Mire, yo no sé cómo el Espíritu Santo le habló a esta persona, lo redarguyó y lo transformó. De venir de ser un mentiroso que engañaba a otros, ahora a ser un defensor de la verdad y a estar en contra de eso. Qué maravilloso es cuando alguien
ha sido transformado, ha sido cambiado por la palabra de Dios. Porque no es que sigue a hombres, no es que sigue enseñanzas humanas, no es que está a favor de una congregación, de una doctrina, sino que está a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, tenemos que comprender que el que ha sido transformado por la palabra de Dios, ha sido cambiado por la palabra de Dios, ya no vivirá conforme a sus deseos humanos, sino conforme al deseo divino de Dios. Y estando así, lo reflejará en sus actos. ¿Qué quiero decir con esto? Él no tiene permiso, la persona no tiene permiso, ella no tiene permiso para estar pecando, conociendo la verdad. No se vale. Ya es una persona que su naturaleza ha sido transformada a no ser un sinvergüenza. Se oye feo la palabra, ¿sí o no? Sinvergüenza que no tiene vergüenza. Hace las cosas y lejos de hacer las cosas, como dice el proverbio, el necio anda publicando a voz en cuello su necedad. Anda gritando, miren, soy un necio. No. Una persona que ha sido transformada y convertida por medio de la palabra de Dios, esta persona es diferente en su forma de actuar. ¿Qué quiere decir esto? Que tal como es en la congregación, en el templo, en su casa también es. En el trabajo también es. Y en pequeñas cositas que se va a poner a prueba. Oiga, se va a poner a prueba en realidad de qué estamos hechos. En pequeñas cositas. Le voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que nos dieron más de vuelta o cambio, o como le dicen en otro país, feria, le cambiaron y le dieron las fichas, le dieron más. Y ay, esta es bendición, dicen algunos. No es bendición, es la prueba. Hay una prueba en que aún 5 centavos pueden ser, miren, me dio 5 de más. Es tremendo, mire. Y hay situaciones tan insignificantes para usted y para mí en las que nosotros podemos caer. Y mire, el que ya falló en lo pequeñito, créalo que en lo grande también lo va a hacer. ¿Está entendiendo esto? O sea, que si ya se le hizo costumbre en estar mintiendo por algo, va a mentir, aunque sea en algo pequeñito, como quien diga, esto me lo va a pasar Dios. El mentir, esa mentirita no es una mentirota tan grande que le va a hacer daño a otro. Si ya mentiste en lo pequeñito, en lo grande, no lo dudes que va a mentir también. Amén. O sea, el ser transformado por la palabra de Dios nos da un carácter, nos da una personalidad, nos forma. La palabra de Dios nos forma, nos transforma, hace algo diferente. No podemos seguir siendo los mismos. Es lo que hace la palabra de Dios. Por ello, note lo que dice el verso 20. Es obvio. ¿Qué quiere decir la palabra obvio? ¿Qué quiere decir la palabra obvio? ¿Cuándo es obvio? Está bien claro. Es lógico, podemos decir, o se espera que eso tiene que pasar, o es así. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Si uno se portó mal, uno hizo algo malo, o sea, y le pegan, o está pasando una situación porque hizo algo mal, no quiere decir, ay, hay que premiarlo, mira cómo soporta el leñazo. Ese sí, mi respeto, porque no, si hizo las cosas mal, lo tiene merecido, me comprende, porque son sus consecuencias.
Pero si alguien le hizo algo malo, está pasando una dificultad, algo tan tremendo, y está siendo paciente, esa persona es de admirar. Aunque hoy en día la gente lo tilda como un tonto. ¿Por qué? Porque te dejas. ¿Sí o no? El mundo así actúa. ¿Por qué no respondes igual? ¿Por qué te dejas? ¿Por qué solo agachas la cabeza? ¿Por qué solo te vas? Se deja de todo. No saca el pecho a relucir, no defiende sus derechos. Mire, no estoy diciendo en esto que nosotros debemos de sentirnos a gusto y sentirnos felices porque nos maltraten o nos hagan algo mal. Pero mire, hay una cosa que sí podemos hacer: dejarlo todo en las manos del Dios Todopoderoso, como lo hizo Jesucristo. Dice la palabra, Él encomendó su causa a aquel que todo lo ve y es justo. Pero ¿qué es lo que hacía Jesucristo cuando algunas veces lo querían apedrear? Alejarse, ¿sí o no? O sea, no estoy diciendo que tú te vas a quedar, ay, como yo soy así, un hijo de Dios, ay, que me estén insultando, ay, que me estén maltratando. No, apártate. O sea, ¿qué estás haciendo con compañeros, con compañeras que se están burlando de ti? Tú sabiendo que eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y se están burlando de ti porque quieren que tú hagas algo malo, y te están, no, hombre, que es lo más lógico y más sabio de hacer. Alejarse. Vas a seguir aguantando las calumnias, vas a seguir aguantando los maltratos. ¿Qué necesidad tenemos de estar sufriendo eso si solo podemos alejarnos, ya no tratar a ese tipo de personas que nos están haciendo mal? Amén. No, es que yo quiero estar aquí porque quiero demostrarles que soy bueno, que a mí, que no, vas a terminar mal. No, yo quiero demostrarle que yo sí las puedo. No, hombre, no demuestres nada a nadie. ¿Para qué? ¿Qué quieres demostrarles? Mejor demuéstrale al Señor Dios Todopoderoso que eres su hija, que eres su hijo, actuando como Jesús actuó, apartándote del mal, alejándote. Amén. Pero si en un dado caso pasó algo que nos hicieron mal, y bueno, quedarse callado, ¿sí? Porque muchas veces pasan situaciones tremendas. Estaba viendo el caso de que llegaron donde un predicador, un pastor estaba predicando, no estaba maltratando. Hay predicadores que maltratan, ¿sí? Y pues lógico que si está un inconverso le va a soltar más si lo está haciendo carnalmente. Porque hay que saber de que cuando viene de parte del Espíritu Santo, la palabra puede ser muy fuerte, pero la persona recibe ese mensaje y actúa para bien ese mensaje. Pero cuando hay un cambio, hay una restauración, dice la hermana, pero hay un impacto que ejerce en la persona y sabe que fue fuerte el mensaje, pero lo recibe. ¿Me entiende? Y aún así sea el más malacate o la persona más desvergonzada que pueda haber, le cae la palabra y dice, ay, pero ¿qué? No fue el predicador, fue el Espíritu Santo. Pero hay otra clase de predicador que está, que eso no se cae, y empieza a tirar y lo hacen hasta con una forma muy, muy mala, con desdén de esa gente. En vez de acercar a las personas a que oigan la palabra, la alejan. Y si está carnalmente predicando, le pueden llegar también a darse un golpe, pues, un endemoniado. Y muchas veces personas dicen, ay, estoy sufriendo, usan este verso, estoy sufriendo por causa de Cristo. No, veamos nuestros hechos, y en ocasiones nos metemos en problemas no por causa de Cristo, sino por ser imprudentes, por ser personas que
que han cometido error. Fíjense que lo que dice la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo le da indicaciones al siervo de Dios con respecto a las viudas, y le dice que las viudas jóvenes mejor que se casen, porque muchas veces andan de casa en casa entremetiéndose en lo que no les interesa, dice. Aquí en El Salvador diría en lo que no les importa. Y dice, allá andan conociendo y metiendo en problema. No, dice, mejor que es que se casen, que se casen. Es una, ¿cómo se llama? Recomendación que se le está dando a las personas que todavía que se murió el esposo, quedan viudas y pues mejor que se casen si es que no van a servir plenamente a Dios. Ahora, imagínense a alguien que anda metiéndose en la vida de otras personas. Ahí anda, voy a ir a visitar al hermano. No va a orar, no va a leer la palabra, sino que va a hablar y a saber la vida. Mire, eso trae después problemas. Y de repente se mete un gran problema y dice la persona, ay, estoy así, la prueba me ha llegado, el diablo me está atacando, y dice, por causa de Cristo estoy sufriendo. No, es por nuestra mala manera de proceder. En ocasiones nos metemos en problemas por las malas decisiones que tomamos. Eso no es sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo es que muchas veces llevamos el mensaje, muchas veces estás en el trabajo y solo porque eres un buen hijo de Dios y no caes en la trampa del enemigo de practicar cosas, porque se da eso en los trabajos, que quieren los mismos de los trabajos involucrar y forzar a los hijos de Dios a que hagan lo que ellos hacen. Y como no lo hacen, empiezan a atacarlo, vamos a desesperarlo, vamos a atormentarlo a modo de que la persona renuncie o se vaya, porque no es de la misma calaña de nosotros. No hablan así ellos, pero lo reflejan. Hay personas que son perversas, que quieren hacer suyos. Están viendo que el otro está bien espiritualmente, está buscando a Dios, le cae mal. Se da ese caso, ese fenómeno. ¿Cómo? Le voy a decir cómo. Hay un hijo de Dios que está testificando y de repente hay una persona que va y oye el mensaje, ve el testimonio del hijo de Dios o de la hija de Dios, se le acerca, está viviendo grandes adversidades, problemas en su matrimonio, tal vez, no lo sé, luchas que tenga, y está el colapso, y se acerca el que está dando un buen ejemplo y testimonio. Oye la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios, empieza a cambiar, y eran que lo miraban ahí solo, deprimido, que le habían puesto de apodo el depre o la depre. ¿Por qué? Porque solo triste, solo llorando. Pero cuando conoce de Dios, cuando está oyendo la palabra de Dios, hay un cambio, hay una transformación y la ven diferente. Y ya empiezan, no, pues ya cambió, ya se está mejor. Viene el diablo y empieza, no, pues que te invito a salir, no, pues que te invito a... Y ya de repente hay gente envidiosa que cuando la ve bien, fíjese que se da gente que le gusta ver en desgracia a otras personas. Y cuando está viendo que está mejorando, que está bien, empieza a tener envidia. Y no entra la voluntad de Dios a que se acerque ella misma a Dios, pero tampoco deja que otros se acerquen a Dios y empiezan a hacerle. El diablo utilizarlas, porque es el diablo. Debemos de comprender que el enemigo, ¿quién es? Satanás, no son las personas. Empiezan a querer a que
a influenciar, empiezan a querer a convencer y hacer la vida imposible para que la persona que acaba de conocer a Cristo ya no busque de Dios. Son perversos. Ahora, si esta persona que está por servirle a Dios y está buscando a Dios, sufriendo adversidades, luchas y dificultades, ¿qué dice la palabra de Dios en esta porción? ¿Cómo lo dice? Es aprobada por Dios. No hay mérito si la persona sufre por hacer lo malo, pero si por buscar a Dios, por hacer el bien, sufre, es aprobado por Dios. Si tiene méritos. Aquí en esta versión lo dice así: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan, ¿con qué? Con paciencia. Dios se agrada de ustedes. Ahí es donde decimos: bueno, Señor, estoy viviendo esto por ti. ¿Cómo lo dice la versión Reina Valera? Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora pasemos también al verso 21, que tiene mucho que ver. Dice así: pues Dios los llamó a hacer el ¿qué? Lo bueno, no a hacer lo malo y sufrir por hacer lo malo, no, a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Qué tremenda palabra esta. Jesús lo advirtió: si ustedes son mis seguidores, sufrirán. A mí el mundo no me quiere, a ustedes tampoco los van a querer, ¿sí? Se han dado testimonios en que hay personas que le caen mal a los evangélicos. ¿Qué hacen? Tirarle piedras, ¿sí? En la azotea, en el techo, que le levantan calumnias, que le levantan esto, y de repente esa persona que tiraba la piedra, de repente esa persona que conoce a Cristo, Dios tiene misericordia, porque es misericordia de Dios. Conoce a Cristo, es transformado, y después está en el culto adorando a Dios, y a él están tirando las piedras después, a él están calumniando. Se han dado testimonios, y ellos dicen: yo fui uno de esos, yo pasé, yo entiendo que está mal, pero ¿qué le toca a él? ¿No le pasó eso a Pablo? Voy a decir como dicen algunos: ¿no le pasó eso a San Pablo? ¿No le pasó eso a Saulo de Tarso? Este hombre que dice la palabra de Dios que cuando a Esteban lo empezaron a apedrear, él daba su aprobación. A todos aquellos que estaban apedreando, les dijo que les diera su capa. Él tenía sus capas y él daba el visto bueno para que lo mataran a Esteban apedreado. Lea el libro de Hechos después, como dice la palabra que lo dejaron casi muerto, apedreado. ¿Sí? No lo apedrearon solo una vez. ¿Y cuántas veces lo laceraron con látigos? Soportó golpes. Pero en él se cumplió la profecía que le dijo Dios a Ananías: él conocerá qué es sufrir por mí, le dijo. Leamos la palabra en Hechos. Esto está hermoso porque tiene que ver con el verso que estamos estudiando. O sea,
Si a Dios le mire, Dios ya conoce. Leamos Hechos, por favor, mis amados hermanos. En Hechos, capítulo 7, verso 59, leamos el 60 también. Hechos 7, 59, 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Saulo, capítulo 8, vea lo que dice. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Mire qué tremendo. O sea, este hombre. Más adelante dice la palabra en el capítulo 9 de Hechos. Mientras tanto, más adelante dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por, matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Reina Valera, ¿cómo lo dice? 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, capítulo 9, también ahí mismo, mire lo que dice en el verso 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y mire lo que dice Ananías. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén, porque él estaba en Damasco. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y mire lo que le contesta Jesús, Dios. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Verso 16. Y le voy a mostrar, ¿a quién? A Saulo. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Mire este hombre, todo lo que vivió. Muchos dicen: ¿a quién admiras? ¿Quién es tu ejemplo? O ¿quién te fascina de los personajes bíblicos? Muchos dicen: Pablo. Pero usted no sabe los garrotazos que sufrió ese hombre, las pedradas, las escupidas que me imagino, no sé, las traiciones que le hicieron, tantas cosas, porque él sufrió. Pero él entendía que todo ese sufrimiento no se comparaba a lo que Dios le iba a dar en el futuro, y también a que él era inmerecedor. Ahora, para Saulo era una bendición, un privilegio sufrir por Cristo. Él entendía, porque él hizo mucho daño al pueblo de Dios. Ahora él le estaba haciendo daño y él dice: no, pues, como quien dice, si es lógico, es obvio, y merecido lo tengo, mas sin embargo ahora lo veía él como un privilegio sufrir por Cristo. Ahora nos llaman la atención, nos dicen algo y nosotros nos herimos. Ya no queremos venir a la iglesia. El diablo nos dice: ya ni vayas ahí, ¿para qué vas a ir?
solo que el hermano Enzo la Biblia ya solo le falta que agarre la Biblia y te dé con la Biblia en la cabeza. ¿Para qué es mejor andarte a otra? Ya mira, allá no te van a decir nada. El gran sufrimiento, la gran herida, muchas veces no sufrimos, la verdad, no sufrimos por Cristo. Iba a compartir algo. Sí, que la verdad esto humanamente, más si somos de carácter fuerte, acostumbrados a siempre hacer nuestra voluntad, humanamente es difícil de aplicarlo a la vida diaria, en una situación que se da en el día a día, hasta con la de la tienda, con el del carro, o sea, es humanamente difícil. Sí, así es. Pero si estamos en el Espíritu, Cristo nos puede ayudar solamente espiritualmente, porque solamente estando en el Espíritu, porque estando en la carne, bien difícil lograrlo. Y que para otra persona le suena ridículo, como le decía el apóstol Pablo a los corintios, para otros es una ridiculez porque no son espirituales, pero los que son espirituales, los que tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, pueden entender que esto es así porque Cristo es el ejemplo. Entonces, humanamente es difícil. Algo que hermana está diciendo, humanamente es difícil. ¿Sabe qué es lo que ayuda mucho? Y he notado, cuando nosotros no oramos, lo he notado en mí, voy a hablar por mí. Cuando nosotros no oramos, la carne anda bien viva, no anda sujeta y responde rápido. Sale, esta carne no se sujeta, sale luego. Y a ofender, a molestar, se enciende rápido. Mas sin embargo, cuando nosotros sí oramos y tenemos comunión con Dios, esta carne se sujeta y tenemos el poder a través del Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder de poder, ¿cómo se llama? Tener ese dominio propio. ¿Sí? ¿Cómo le dice en la versión Reina Valera? Dice Dominio propio. Control propio es en NTV. Control propio es en NTV y dominio propio en Reina Valera. ¿Sí? Entonces, esto solo se puede lograr a través de no estar viendo la televisión, el celular, haciendo otra cosa. No, estar en comunión con Dios. Tener ese tiempo con Dios. Porque si no tenemos el tiempo con Dios, es lógico que nuestra carne va a florecer. Mire lo que habla la palabra en Mateo 16:24. Cuando digo mire lo que dice la palabra es porque hay que leerlo, no es verdad. El mirar es porque no dice oiga lo que dice la palabra. Yo quiero que lo mire, o sea, cuando usted escuche que yo digo mire lo que dice la palabra, preste atención, lea detenidamente, escuche, deténgase, analice bien lo que la palabra nos dice en Mateo 16, verso 24. Y ahí es uno de los versos que en ocasiones lo sabemos hasta de memoria, pero vivirlo es otra cosa. Mateo 16, 24 nos dice así: luego Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo, hermanos? A sus discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Los que lo seguían, los que estaban aprendiendo de él. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Por qué dice manera egoísta de vivir? Estar pensando en uno y bueno, yo lo hago así. A mí me han enseñado así, yo he vivido así y yo mi forma de vivir es así. A mí nadie me va a cambiar, yo estoy en lo correcto. Eso es ser egoísta. Porque ahora ya no es Enzo, hoy es Jesús. ¿Cómo lo dice esa versión? Y entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Note
La frase niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Ay, yo quisiera esto, pero Dios quiere esto. Ay, si es que yo siento que me está ardiendo ahorita la sangre, pero Dios dice que yo debo de actuar diferente. Amén. Amén. Entonces me niego, quieto, pienso, quieto. Y dicen algunos, respire hondo y cuente hasta 10. Y cuenta de ahí todavía no se hace. Mire, cuando está así, lo más favorable es orar, empezar a clamar, no a contar. Señor, ten misericordia, anda, Señor, oh Dios amado, reprende toda obra del enemigo, ayúdanos. Señor, no permitas que el enemigo utilice esto para hacerme daño. Amén. Amén. Entonces, eso es negarnos. Pero eso quiere decir que al negarme, yo voy a sufrir el agravio, la calumnia. ¿Me está comprendiendo? Negarme a mí mismo quiere decir, este me dijo esta cosa y yo sí. Y dicen algunos, si yo estuviera en la carne, da gracias a Dios que no, ya soy cristiano, no, porque si yo estuviera en la carne ahorita ya. Entonces no, o sea, ya estamos todavía con la espada ya casi desenvainándola. No, hombre, ya, si yo en otro tiempo. No, ya eso ya ni es necesario estar diciendo, viera qué belleza. En otro tiempo. Ahora que no somos hijos de Dios. No, es que uno quiere, no, eso ya, que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Hechos 14, 22. Gloria sean dadas a Dios por su palabra. Amén. Hechos 14, 22. Note que cuando nosotros nos negamos, vamos a pasar por las adversidades, sufrimiento por causa de Cristo. Pero lo que dice la palabra en Hechos 14, 22 nos aclara algo muy importante. Dice, déjenme ver si no me equivoqué, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones, dice aquí, para entrar en el reino de Dios. Voy a leer desde el 21. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Privaciones tiene esta palabra que decir es, te vas a privar, te vas a negar, ya no vas a hacer lo que hacías y pareciera como que estás escaso en cosas que se podrían hacer, como disfrutar. Ay, ya no sales a lucir esto, ay, ya te vas a privar de esto, porque es lo que el diablo hace. Y muchos no quieren llegar a los caminos de Dios. Ay, que si me hago evangelio, si me hago evangélica, ay, ya no voy a hacer esto, ay, ya no. Yo me conozco, si yo sé que no voy a aguantar, es porque no quieres soltar eso. ¿Cómo lo dice la versión Reina Valera? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra allí nos dice, es necesario. Y la palabra necesario, ¿qué significa? Inevitable. Eso debe de ser así. Debes de entender que vas a pasar por eso. Como dice, es necesario llegar al reino de los cielos, pero habrá muchas tribulaciones.
problemas, dificultades. ¿Sí? No, yo le quería preguntar una cosa. Y en el caso que yo estoy buscando a Dios, pero no veo así dificultades, ¿qué pasa? Bueno, en el caso de no ver dificultades, Como siempre va, así por decirlo, siempre va a suceder un problema cuando estoy buscando a Dios. O sea, una prueba. bueno, buena pregunta. Dice la palabra de Dios que Él no va a darnos pruebas que no podamos soportar. Amén. O sea, todos tenemos pruebas y Él sabe, Dios sabe nuestro carácter, sabe de qué estamos hechos. Hay un dicho aquí en El Salvador: yo sé de qué pata cojeas, dicen algunos. O sea, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es esto? En el caso de Dios, Él nos conoce bien plenamente. Él nos va, y eso no voy a alcanzar a tocar este tema, pero Dios, Él sabe qué hay dentro de nuestro corazón. Ahora bien, dijo un predicador: si tú estás bien tranquilo, como que no pasa nada, preocúpate, porque el diablo a los que buscan a Dios y le sirven a Dios, a ese está atacándole. Aquel que ya parece que lo tiene en la bolsa, solo está pecando, y ese como que lo deja tranquilo. Debemos de comprender que en cada caso es muy diferente. En cada caso, según el grado de madurez, vuelvo a retomar lo que dice Dios, que Él, si pasamos pruebas, Él sabe qué tipo de pruebas tenemos. Un ejemplo bien claro: Job. Si nosotros vemos lo que vivió Job, a lo que nosotros podamos estar atravesando, a veces nos estamos ahogando en un vasito de agua y no hemos vivido lo que Job vivió. Que cualquiera se hubiera vuelto loco, entrado en una crisis tremenda, pero él se mantuvo fiel a Dios, sirviendo. Pero ¿por qué Dios le permitió que sufriera tanto y pasar esto? Dios conocía quién era Job. ¿Me comprende? Hasta el grado que al mismo Satanás le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Por qué habló de Job? Porque sabía quién era. Ahora, las pruebas o dificultades entran, hermano, dependiendo a nuestro grado de madurez. Él sabe, Él nos va. Dios, dejemos de entender esto. Quiero que entiendan, Dios siempre va a tratar de protegernos y guardarnos, ¿comprenden? Pero como, por ejemplo, un niño cuando va empezando a crecer, no se le ponen tareas difíciles de una vez. Se le va poniendo cositas, como cuando va aprendiendo a escribir. Lo primero que le ponen es a colorear. Y ahí van guardando que el niño coloree. No te vayas a salir de la línea. Y ahí está, y el niño, si se sale de la línea, no, así. Van cuidando de la manera de enseñar. Así es Dios con nosotros. A manera que el varón de Dios o la mujer de Dios, los siervos de Dios, se van puliendo, definiendo. A veces vienen más las luchas, más ataques. Entonces, si no tenemos, por decirlo así, yo no tengo ahorita luchas, dificultades, ¿será que Dios me está dando un receso? Ahorita es tiempo de receso, que no estoy batallando. No, debemos de comprender que el ataque muchas veces puede llegar de diferentes maneras. En ocasiones, fíjese bien, en ocasiones puede ser de afuera, de los inconversos, a veces dentro de la misma iglesia, e inclusive dentro de la familia, o a veces conmigo mismo, con una tentación. O sea, hay muchas luchas y dificultades. Ahora, cuando nosotros estamos llevando una obra, haciendo algo por Cristo, siempre va a haber oposición. Y cuando digo siempre va a haber oposición, se ha comprobado. ¿Por qué siempre? Porque al diablo no le va a gustar que alguien esté incurriendo en su territorio. ¿Se ha dado cuenta usted cómo pasa cuando hay un perro
que entran a su territorio, luego se molesta y empieza a ladrar, porque él quiere defender su territorio. El enemigo va a ladrar, el enemigo va a querer morder, pero ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo algo para Dios, va a haber lucha, pero Él ya está vencido. Amén. Gloria a Dios. Es más grande el que está con nosotros. Así es, amén. Entonces, ¿qué es esto? Primero, entender de que Dios va trabajando con diferentes hermanos de diferentes maneras, ¿sí? No todos tenemos las mismas luchas. Hay unos que tienen unas luchas que para otros eso no es su lucha. Ay, y por eso. A mí me dijo una persona en una ocasión, porque yo estaba bien triste por lo que estaba pasando, una situación de algunos, pues que no venían algunos jóvenes y a mí me dolía, porque los quiero, pues me entiende, y deseo lo mejor y mi corazón de mí. Y estaba compartiendo con alguien, estábamos compartiendo experiencia y dice el hijo del hermano, ay, y esa es su gran tribulación. Ay, si usted sufriera lo que pasó allá, otro hermano que tiene una lucha con una vecina que viera cómo le tira cosas y que no sé qué, quizá usted se hubiera muerto. Entonces, o sea, y el papá se quedó viéndole y dijo, ¿y de qué está hablando? Pero, y después, mira, disculpa, me habló porque fíjate que actuó mal como lo dijo y todo eso, pero y yo le digo, no te preocupes, yo sé que él es joven y no alcanza a entender el sentir de un pastor. O sea, el sentir de un pastor es ver que la oveja va al matadero, que va a la perdición y no, o sea, lo que puede hacer es orar, clamar, pero no imponerle, obligarle. Y el dolor está ahí, no lo puede sentir, claro, puede venir calumnia del enemigo, puede venir, pero es diferente el dolor. O sea, se da cuenta que el sufrimiento y la lucha es diferente en este caso. Entonces, no necesariamente porque alguien en ese momento no esté pasando alguna adversidad, no quiere decir que no la va a pasar después. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? Aquí sí dice que es necesario que a través de estas tribulaciones, en medio de estas tribulaciones, se pula, se forme el carácter y que se llegue al reino de los cielos, porque vamos a tener que atravesar esto. Y hermano, no me la podría hacer más fácil Dios, que no pase ninguna tribulación, sino que sea camino de rosas para el cielo en el caso mío. No, hermanos, siempre va a haber tribulaciones. Vas a tener que ser probado el carácter, la fe. De una u otra manera, siempre va a venir la lucha. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Están preparados espiritualmente, porque carnalmente no vamos a poder vencer al enemigo. Nos quedamos hasta aquí.